Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Oh, si eres aquí, díselo con toda convicción, díselo fuerte, y Dios manda lluvia. Derramaré tu espíritu. ¿Cómo evitar que corra el Buenas tardes, hermanos, que Dios me los bendiga. Aleluya. Y una vez estamos aquí, una vez más, delante de la presencia de nuestro Dios, para poderles llevar, ¿verdad?, otro precioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor José Guadalupe de Anda, Ochoa. Estamos aquí, hermanos, en Prolongación Corregidora, en la Iglesia Pentecostal Unida Nacional, en Prolongación Corregidora, número 314, Colonia 29 de Julio, en Santa Catarina, Nuevo León. Estamos ahí en los cultos también, miércoles 7 de la tarde, viernes 7 de la tarde, domingo 10 de la mañana y 2 de la tarde. Ahí estamos, hermanos, para que cuando usted quiera visitarnos, ahí vamos a estar con los brazos abiertos, y el Señor también va a esperarlo con los brazos abiertos para recibirlo, ¿verdad?, como debe de ser. Asimismo también tenemos una iglesia, una obra también, pero es una iglesia que nos están rentando también allá en la colonia Sosayita. Estábamos ahí en la República de Chile, número 112, colonia Sosayita, en Guadalupe. Es colindando, ¿verdad?, con Apodaca, allá por Cañada Blanca. Está enseguida Cañada Blanca, y luego está Golondrinas, y bueno, hay varias colonias ahí alrededor de donde estamos nosotros. Aleluya, que estamos ahí predicando la palabra de Dios, que estamos ahí los jueves también a las 7 de la tarde y los domingos a las 7 de la tarde. Ahí están invitados todos aquellos que estén escuchando este programa, aleluya, por medio de estas redes sociales, aleluya, por YouTube. Los invitamos a aquellos hermanos, a aquellas personas, amigos que nos escuchan en este momento, para que asimismo, ¿verdad?, busquen de Dios. Sabemos que la venida del Señor ya está cerca, que el Señor ya viene, aleluya, pero vamos a pedirle a Dios que toque la vida y el corazón de cada uno de ustedes, para que asimismo todos podamos buscar a nuestro Dios y podamos estar delante de su presencia. Vamos a empezar, hermanos, primeramente con una oración. Estamos aquí también en Radioacción Cristiana, aleluya, y el programa se llama Palabra de Vida, aleluya. Y bueno, también si gustan que tengan alguna necesidad, marquen también a esta cabina, aleluya, que es el número 19 37 48 23 y 19 34 28 96. Por WhatsApp también
pueden enviar un mensaje, aleluya, es el 8115 55 99 32. Hermanos, aquí están los hermanos para recibir llamadas, alguna necesidad urgente, hermanos, y yo creo que hay muchas necesidades urgentes. Y ahorita, hermano, tenemos una necesidad muy urgente. Ahorita el esposo de mi hermana, que es mi cuñado, está hospitalizado en el hospital 25, y vamos a orar por él para que Dios, se llama Rogelio Aranda. Vamos a orar por él para que Dios lo bendiga de una manera muy especial, que Dios, verdad, le dé la sanidad como ya lo sanó una ocasión de cáncer. Vamos a orar por él para que Dios, verdad, lo levante, lo fortalezca y que le dé una oportunidad más para que así mismo, verdad, él pueda seguir adelante, él pueda buscar de Dios juntamente con sus hijos, con su esposa, con mi hermana también, verdad, y que todos, verdad, estén en una comunión ahí en ese hogar, en esa casa. Yo quiero orar en esta hora, aleluya, por esas necesidades y por las necesidades que hay también en toda la iglesia, en mis hermanos, en nosotros, en mis hermanos que están aquí en la cabina, que están aquí trabajando en esta radiodicción cristiana. Vamos a orar para que Dios los bendiga, verdad, y yo creo que todo lo que ellos están haciendo no lo hacen para el hombre, lo están haciendo para Dios. Vamos a orar en esta hora, bendito Padre Celestial. Mi Señor Jesucristo, en este momento le damos gracias, oh Dios, porque usted es un Dios bueno, Señor, maravilloso y misericordioso, Señor. Mire, Señor, toque la vida, el corazón de aquellas almas que están escuchando, Señor, por medio de estas redes sociales, Señor, por medio de YouTube, Señor, que es Radiodicción Cristiana, Padre. Bendícela, Señor, bendice este lugar, bendice este pueblo, esta iglesia. Bendícenos también, oh Dios, a el pueblo, Señor, donde estamos predicando la bendita palabra de nuestro Dios. Yo le pido, Padre, sea usted manifestándose con poder, glorificándose de una manera muy especial, oh Dios, en medio nuestro. Toque la vida, el corazón de aquellas personas que nos escuchan, de aquellos hermanos que también nos escuchan, Padre. Bendícelo, Señor, y hable a nuestras vidas, Señor. Hable a los corazones de cada uno de nosotros en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Señor. Quiero repetirle, hermanos, estamos ahí en la Iglesia Pentecostal Unida Nacional, es Prolongación Corregidora, número 314, Colonia 29 de Julio, en Santa Catarina. Y bueno, hermanos, los teléfonos de ahí de la iglesia es el 1287-0376. 1287-0376. Y el número de celular también es el 8110-06-5328, 8110-06-5328. Esos son los teléfonos, hermano. Si usted quiere comunicarse, ¿verdad?, con nosotros, ¿verdad?, en ese lugar, hágalo también para poder orar por su necesidad, para poder predicarle, ¿verdad?, enseñarle, aleluya, lo que es la palabra de nuestro Dios. Y asimismo para que nosotros, ¿verdad?, también las dudas que traigan también podamos también ayudarle para que usted crezca también espiritualmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga esta palabra, para que Dios bendiga a mis hermanos que están escuchando, ¿verdad?, por medio de estas redes sociales, oh Dios, esta Radiodicción Cristiana. Vamos a orar al Señor para que Dios liberte a mis hermanos, que rompa cadenas, que rompa ataduras, que quite estorbos, que quite barreras y que todo lo que les impida venir ante su presencia. Padre bendito de la gloria, mi Señor Jesucristo, en este momento, Señor, le damos gracias, oh Dios, una vez más por darnos esta grande oportunidad, este grande privilegio, Señor, de estar aquí en este lugar reunidos delante
de su presencia. Yo le ruego, Señor, que nos tome en el hueco de sus manos, que nos ayude, que nos dé la fuerza para seguir adelante, Señor, que nos dé la fortaleza que tanto necesitamos, oh Dios, para seguir firmes en este camino, Padre. Señor, le pido por aquellas almas, Señor, que se encuentran escuchando esta palabra, aquellos que se encuentran en otros países también escuchar la palabra de Dios. Señor, yo le pido se manifieste con poder también en cada uno de ellos, Señor, y que rompa toda cadena, toda atadura, para que esta palabra llegue, Señor, a todos los países del mundo, Señor, porque sabemos que así dice su bendita palabra, que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Señor, en esta hora estamos haciendo, Señor, su voluntad, predicando, Señor, a aquellos que lo necesitan, Padre. Bendice, Señor, a aquellos que se encuentran enfermos, a mi cuñado Rogelio, Señor, tóquelo, ayúdelo, fortalézcalo, Señor, levántelo, Señor, tómelo en el hueco de sus manos, sáquelo de su hospital sano y salvo, Señor, bendícelo ricamente conforme a sus multitudes en gloria. En esta hora, Padre, le pedimos, le clamamos, oh Dios, que sea usted bendiciéndonos, oh Dios, de una manera muy especial y derramando el poder de lo alto, el poder de su Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedimos que el poder de su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo quisiera que leyéramos, hermanos, en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Vamos a leer el verso 14. Aleluya. El verso 14 y el verso 15 vamos a darle lectura en el nombre poderoso de Jesús. Dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice, recuérdales esto, exhórtales. Aleluya. No, es capítulo, disculpen hermanos, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradarle a aquel que los tomó por soldados. Aleluya. Bueno, hermanos, y bueno, le he puesto yo, ¿verdad?, el tema, vamos a ver las características, aleluya, de un buen soldado del Señor Jesucristo. La palabra de Dios, hermano, nos habla y nos dice que nosotros somos soldados de Jesucristo. Y todo, dice la Biblia, que todo soldado se abstiene, aleluya, de muchas cosas. En el ambiente literal, los soldados, quiero decirle, hermano, que en el campo militar ellos no disfrutan de diversiones. Ellos no solamente están concentrados en lo que es, aleluya, si hay alguna ataque o algo, están esperando solamente, aleluya, para ellos también atacar y ellos también proteger también, aleluya, la ciudad y proteger todo lo que se les encomiende, ¿verdad? Aleluya, de parte de sus superiores. Pero bueno, hermanos, ellos, ¿verdad?, luchan, pelean, aleluya, y bueno, y muchas de las veces, la mayoría de las veces, salen en victoria. Pero aquí, hermanos, hablando espiritualmente, también el Señor dice que somos soldados de Jesucristo. Los soldados literales, hermano, como le digo, se abstienen de muchas cosas, de diversiones, se abstienen, hermano, de andar en parrandas, de andar con los amigos, se abstienen, hermano, de estar a veces hasta con sus hijos
con su familia. Pero quiero decirle, hermano, que eso es agradable ante los ojos de sus autoridades. Pero aquí, hermano, quiero decirle que en el lado espiritual, aleluya, aquel soldado de Jesucristo que se abstiene, aleluya, también del pecado, de la maldad, que se abstiene de toda cosa mala, que se abstiene de hacer, aleluya, también cosas desagradables ante los ojos de Dios, pero eso lo hacen para agradarle a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el buen soldado, hermano, de Jesucristo, como dice aquí, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aleluya, dice, y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hablando literalmente, el soldado le agrada, ¿verdad?, a sus superiores. El soldado quiere agradarle a los superiores, aleluya, y trabajan, luchan, se esfuerzan, pelean, ¿verdad?, y salen en victoria la mayoría de las veces. Y aún, como le digo, en el ámbito espiritual, nosotros, como dice la Biblia, que somos soldados de Jesucristo. Y como buenos soldados de Jesucristo, aleluya, hay unas características que el buen soldado de Jesucristo debe de tener, debe de llevar a cabo. Pero yo quiero decirle también que el Señor, aleluya, como buen soldado de Jesucristo, nos ayuda, nos fortalece y nos dice también que luchemos, que peleemos, que salgamos adelante, que sigamos firmes, que sigamos luchando contra el enemigo, que nosotros tenemos el poder para vencer al enemigo, que nosotros tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Hermano, todo eso nos lo da el Señor, ¿verdad? Nos habla el Señor en su palabra. Pero como buen soldado de Jesucristo, nosotros como cristianos, aleluya, debemos tener tales características, aleluya, para ser un buen soldado de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirle, hermano, que la primera característica, aleluya, de un buen soldado del Señor Jesucristo es la obediencia. Primeramente, obedecer al Señor. Ser, hermano, leal, ¿verdad?, con el Señor, cumplir con las reglas, ¿verdad?, cumplir con los mandamientos, los estatutos, los decretos también que el Señor ha expuesto, pone en su palabra. Pero, hermano, todo eso es, hermano, la obediencia, porque Dios habla de la obediencia en su bendita palabra, y Él dice, hermano, que es mejor obedecer que sacrificar. Entonces, un buen soldado de Jesucristo debe tener ciertas características para poder, aleluya, ser ese soldado fiel, aleluya, ser ese soldado con esa lealtad, aleluya, ese soldado, aleluya, que cumple, aleluya, las reglas, aleluya, del Señor, que pone el Señor, aleluya, en su iglesia. Él cumple también el trabajo, ¿verdad?, que bueno, y muchas de las veces muchas de las veces estas características causan sufrimiento, pero Dios nos ha dado la potestad, el poder de vencer, y que un día nosotros podamos estar delante de la presencia de Dios, ¿verdad?, porque somos buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso quiero decirle estas características que el Señor pone en su palabra, que muchos ya la conocemos, pero no saben que son las características de ese buen soldado del Señor Jesucristo. Entonces, quiero decirle que son los soldados terrenales, literales, aleluya. Quiero decirles que aún están velando, están vigilando. Quiero decirle, hermano, que también los soldados que están ya impuestos a no dormir, quiero decirle que aún con los ojos abiertos están ellos, aleluya, velando, están vigilando, y aún con los ojos abiertos ellos se quedan dormidos,
aleluya, por momentos. ¿Por qué? Porque el cansancio los vence, los vence también, aleluya, el sueño, pero ellos son fieles, ellos son leales, ellos son, aleluya, ellos quieren trabajar, ellos quieren pelear y quieren tener la victoria también. Porque ¿qué soldado no quiere tener una victoria? ¿Qué soldado no quiere ganar la batalla? Aleluya. Y nosotros como soldados también tenemos que tener ese deseo, ese sentir, aleluya, en nuestra vida, en nuestros corazones, de ganar las batallas que el enemigo pone en contra de nosotros, y que el enemigo nos pone también, porque el profeta Isaías lo dice, que el diablo vendrá como corrientes de agua. Pero dice el Señor, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Nosotros tenemos que, aleluya, sufrir, tenemos que padecer, nosotros tenemos que pelear, tenemos que luchar en medio de la prueba, de la lucha, de la enfermedad, del dolor. Tenemos que seguir adelante, tenemos que estar fortalecidos, hermano, para seguir adelante. Usted que me escucha, usted que me está escuchando en este momento, aleluya, yo creo que también usted es un buen soldado de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces muchas personas quieren ser soldados, ¿verdad?, terrenales, aleluya, pero yo les invito, pero que también tengan ese deseo de ser soldados de nuestro Señor Jesucristo, hablando espiritualmente, aleluya. ¿Por qué? Porque es lo mismo, hermano, tenemos que luchar, tenemos que pelear, pero la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Aleluya. Esa es la prueba, esa es la lucha que nosotros tenemos, es con lo que tenemos que pelear, tenemos que vencer, porque Jesucristo mismo lo dijo, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él ya venció al mundo, Él ya venció al diablo, ya venció la muerte, y ahora nosotros somos, aleluya, más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle, hermano, que las cualidades de un buen soldado del Señor Jesucristo, aleluya. El soldado que milita para el Señor debe abstenerse, aleluya. Debe de abstenerse. Pues ¿de qué se va a abstener? Del pecado. ¿De qué se va a abstener? De las cosas del mundo. Porque la Biblia dice, hermano, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que abstenernos de muchas cosas. Tenemos que abstenernos de andar en los bailes, en las discos. Tenemos que abstenernos como antes lo hacíamos, pero ahora le estamos sirviendo a un Dios vivo, y tenemos que abstenernos, aleluya, de toda la maldad, de todo el pecado, de todo lo que hacíamos antes. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y si somos nuevas criaturas, ya no vamos a andar en el pecado, ya no vamos a andar en la maldad. Por eso el libro de Romanos lo dice también, aleluya. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 al verso 5, nos habla la palabra de Dios así, en el nombre de Jesús. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, los que somos muertos, cuando nosotros morimos al pecado, es cuando nosotros queremos ser verdaderos cristianos, verdaderos soldados, y también tenemos que obedecer la palabra de Dios, aleluya, ser bautizados en agua y en espíritu, aleluya, para, así dice, porque en ninguna manera, porque los que han muerto al pecado, cuando nosotros nos bautizamos, morimos al pecado. Morimos al pecado, a la maldad, morimos a todas las cosas que hay en el mundo. O sea, nos apartamos. Eso quiere decir también santidad. Santidad quiere decir apartaos para Dios, apartados del mundo, apartados de lo que la gente, lo que el mundo hace.
que ya no seamos partícipes de lo del mundo, porque dice la Biblia que el que ama dice que el que ama al mundo, aleluya, dice que, hermano, que Dios lo va a aborrecer. Amén. Entonces sabemos que Dios, aleluya, como aleluya, dice también aquí, dice, en ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces sabemos, hermano, que Dios nos está exhortando, nos está hablando, que ya, hermano, como buen soldado de Jesucristo, tenemos, aleluya, tenemos que morir al pecado y ya no vivir más en el pecado. El pecado abarca muchas cosas. El pecado abarca tantas cosas, hermano, que si los enumero ahorita a lo mejor no terminamos, pero son muchas cosas, aleluya. Y esta es una de las características de un buen soldado de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que debe decir en ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Bueno, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, el viejo hombre, lo que antes hacíamos, lo que antes hacía aquel viejo hombre, ahorita ya somos, aleluya, hijos de Dios. Ahorita ya dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, esa es una característica, aleluya, de un buen soldado que milita, aleluya, para el Señor, y que debe de abstenerse, aleluya, del pecado, de la maldad, de todo, aleluya, lo que el enemigo esté poniendo. Porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El segundo, hermano, el soldado de Jesucristo, el buen soldado de Jesucristo, aleluya, da la buena batalla y debe mantener la fe sin importarle también las circunstancias. O sea, el buen soldado, aleluya, de Jesucristo debe sufrir, el buen soldado debe tener buena batalla, debe mantenerse en la fe, aleluya, sin importarle, ¿verdad?, el sufrimiento, el pecado, porque la palabra de Dios, hermano, nos habla y nos dice, aleluya, que bienaventurados, habla sobre las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo, dice que somos bienaventurados. Entonces, un buen soldado de Jesucristo, aleluya, se va a mantener firme en la fe, se va a mantener firme porque es bienaventurado. Por eso en la batalla, en la prueba, en la lucha, hermanos, en la aflicción, en el dolor, en tantas cosas que viene, aleluya, a nuestras vidas, nosotros debemos permanecer firmes en la fe. Por eso el Señor nos ha dado el escudo de la fe para soportar todos los dardos de fuego del maligno. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos, como buen soldado de Jesucristo,
debemos, hermano, aleluya, pelear la buena batalla, aleluya, mantenernos en la fe, aleluya, sin importar la prueba, sin importar la lucha, sin importar, hermano, el sol, sin importar el aire, el frío, hermano, sin importar la nieve, la lluvia, nada, hermano, nos debe de tener, aleluya, para no ir a la casa de Dios. Hermano, el buen soldado de Jesucristo está pensando siempre, aleluya, en luchar. ¿Y cómo va a luchar? ¿Cómo va a pelear? Aleluya. ¿Cómo se va, aleluya, a entender? ¿O cómo va él, aleluya, a entender las cosas, aleluya, para poder pelear, a saber cómo saber pelear? ¿En dónde? En la iglesia, dentro de la casa de Dios. Ahí se le habla con la palabra de Dios, aleluya, y ahí se le muestra cómo debe pelear, cómo debemos saber cuando el enemigo está atacando a nuestras vidas, cuando el enemigo está atacando a nuestros corazones, a nuestra familia, a la iglesia, a todos, hermanos, debemos entenderlo, porque como le digo, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y si nosotros, hermanos, mantenemos la fe sin importarnos lo que venga, el pecado, como le digo, sin que venga la prueba, la lucha, sin importarnos que venga, aleluya, tantos sufrimientos, y mantenernos en la fe, aleluya, ese es un buen soldado de Jesucristo. Pero, hermano, quiero decirle que hay personas que viene la prueba, viene la lucha, y ellos, hermano, en lugar de seguir peleando, en lugar de seguir, aleluya, adelante, firmes, aleluya, en el camino de Dios, para seguir, aleluya, teniendo la victoria, en lugar de seguir adelante, hermano, quiero decirle que mejor se retiran de la iglesia, porque dicen: aquí hay muchas pruebas, aquí hay muchas luchas, aquí hay muchas tribulaciones, que enfermedades y todo dolor, todo, hermano. Pero yo quiero decirle que cuando nosotros tenemos la fe puesta en el Señor Jesucristo, Él es el que hace la obra, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos mantiene en la fe, aleluya, para pelear la buena batalla, aleluya. Y esa es otra de las características de la cual el Señor nos habla, que es muy importante tenerla, aleluya, esa fe plena en el Señor, para poder soportar todo lo que venga en contra de nosotros. Un buen soldado de Jesucristo también debe sufrir penalidades. Un buen soldado de Jesucristo también, aleluya, debe tener una gran batalla, aleluya, o debe militar, aleluya, según, aleluya, no debe de militar según la carne. Y eso viene, hermano, en 2 de Corintios. Vamos a ver capítulo 10, versículo 4 de 2 de Corintios. Aleluya. 2 de Corintios habla el apóstol Pablo por medio de los Corintios, aleluya, capítulo 10, verso 4, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para que castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces vemos aquí que derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo los pensamientos a la obediencia, dice, a Cristo. Entonces tenemos que, hermano, obedecer. Tenemos que obedecer y abstenernos de cometer ese pecado, de cometer esos errores, esas maldades, esos pecados, aleluya. Y que, hermano, mantenernos, aleluya, en el Señor Jesucristo. Yo creo que Dios, aleluya, conoce la vida. Él no es que yo crea, yo sé, yo lo aseguro el 100%, que el Señor conoce su corazón, el Señor conoce su vida, el Señor conoce todos sus pensamientos, como dice en su palabra.
Él conoce nuestro levantar, Él conoce nuestro sentar, Él conoce, aleluya, todas las cosas. Y por eso nosotros, aleluya, debemos sufrir, aleluya, y debemos militar. No debemos de militar según la carne, sino nosotros debemos entregarnos completamente a nuestro Dios. Y la carne, hermano, vencer la carne, que es el último también enemigo de cada uno de los cristianos, de cada uno de aquellos que son, aleluya, soldados de Jesucristo, porque la carne es débil, la carne tiende a hacer cosas, aleluya, desagradables ante Dios. La carne tiende a hacer cosas que no debemos de hacer. La carne tiende, aleluya, a andar, aleluya, la carne quiere estar dormido siempre. La carne quiere siempre estar en los bailes, tomando, drogándose. La carne quiere eso. Pero nosotros, aleluya, quiero decir, hermano, que no debemos militar según la carne, aleluya, sino debemos militar, aleluya, según el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Porque dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya. Yo sé, hermano, que el Señor sabe y conoce todo nuestro deseo, nuestro sentir, aleluya. El Señor sabe, aleluya, que solamente estas armas, la carne, las armas de nuestra milicia, que es la oración, esa es una arma tan poderosa que cuando el cristiano, el soldado que es cristiano, aleluya, que es soldado de Jesucristo, aleluya, quiero decirle que se pone a orar, se pone a clamar en medio de la tormenta, en medio del dolor, y yo sé que el Señor va a suplir esa necesidad, aleluya, que hay en cada uno de ellos. Quiero decirle, hermano, que Dios nos enseña, Dios nos muestra, aleluya, cómo nosotros debemos ser buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Otro característica es el soldado de, aleluya, el soldado de batalla debe, aleluya, andar con perseverancia. O sea, que seamos perseverantes, que sigamos firmes, que sigamos adelante, perseverando en el camino de Dios. Por eso dice la Biblia que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y nosotros tenemos que perseverar en el camino de Dios. Van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir muchas tribulaciones, van a venir muchas dificultades, muchos problemas, van a venir mucho de falta económico también. Oh, aleluya, y van a venir tantas cosas, pero nosotros no debemos militar según la carne, sino según el Espíritu. Aleluya. Porque tenemos que vencer la carne, tenemos que perseverar, aleluya, en el camino de Dios para poder vencer toda fuerza del maligno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Yo quisiera, hermanos, que la hermana nos pusiera un canto también, aleluya, para poder escucharlo. Y ahorita seguimos hablando sobre, aleluya, el buen soldado de nuestro Señor Jesucristo, que somos todos nosotros, aleluya, en el camino del Señor. Vamos a escuchar este canto en el nombre de Jesús. Aleluya.
Regresamos nuevamente, hermanos, a este programa Palabra de Vida. Y bueno, estamos hablando de esta palabra que es de vida, como dice la palabra de Dios. Y el versículo que habíamos leído anteriormente, el capítulo 2, versículo 3, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y quiero decirle, hermano, que cuando uno sufre esas penalidades, aleluya, es soportar las aflicciones de la vida cristiana, es soportar, aleluya, toda prueba, toda lucha. Eso es sufrir penalidades. La Biblia dice que es necesario que tengamos muchas pruebas, muchas luchas para poder entrar al reino de los cielos. Entonces el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, también le dice, aleluya, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces quiso decir soporta toda prueba, quiso decirle soporta toda lucha, soporta toda aflicción, todo dolor, aleluya, en la vida cristiana que tú vas a llevar. Todo problema que venga hacia ti, tenemos que soportarlo. Pero hermano, un buen soldado de Jesucristo también, aleluya, debe de orar con perseverancia. Debe de orar, hermanos, ¿por qué? Porque sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Sabemos, hermano, que cuando un hermano, un cristiano, un buen soldado de Jesucristo ora, aleluya, dice la palabra, hermano, nos dicen, hermano, ahí escuchamos unos hermanos que dicen, hermano, porque sabemos que la Biblia dice que la palabra, cuando uno ora hay poder, hay un poder tan grande, aleluya, pero alguien dijo que cuando el cristiano o el buen soldado de Jesucristo ora, dice que tiembla el infierno, tiemblan los demonios. ¿Por qué, hermano? Porque estamos haciendo una oración, y esa oración es hablar directamente con Dios y decirle: Señor, tengo pruebas, tengo luchas, ayúdame a sufrir estas penalidades, ayúdame a llevar estas penalidades, ayúdame a soportar todo lo que venga contra nosotros. Y yo creo, hermano, que yo puedo decir, aleluya, hasta el día de hoy, el Señor, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Yo quiero decirle, hermano, que hemos tenido pruebas, luchas, como todos ustedes, como todos los que están en la iglesia, como todos los pastores también, como todos los miembros de la iglesia. Hay muchas pruebas, hay muchas luchas, pero hermano, quiero decirle, aleluya, que el Señor siempre va a estar con nosotros cuando el cristiano ora, aleluya, fervientemente, cuando el cristiano ora con todas sus fuerzas, aleluya. Yo quiero decirle que los demonios tiemblan y el infierno tiembla, y el Señor suple la necesidad, nos guarda, nos protege, nos ayuda a seguir adelante. Por eso le digo, hermano, que como dijo Pablo, que suframos las penalidades, aleluya. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo, hermano, que cuando nosotros estamos en el Señor Jesucristo, aleluya, tenemos que soportar todo lo que venga en contra de nosotros. No, hermano, tomarnos de la mano de Dios, no soltarnos de la mano de Dios, tomarnos de la mano del Señor Jesucristo, y así mismo caminar con Él, así mismo estar delante de su presencia, siempre en oración, siempre en el ruego, en el clamor, porque hay muchas pruebas, hay muchas luchas, muchas dificultades, aleluya. Hay pruebas en su casa, hay pruebas con sus hijos, con su esposo, hay pruebas con enfermedades, con dolores, aleluya, en su cuerpo. Pero yo quiero decirle, hermano, por eso dijo el apóstol Pablo, aleluya, dijo el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y como buen soldado de Jesucristo tenemos que soportar, aleluya, para que todo nos vaya bien, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos cubra con esa sangre preciosa, aleluya. Un buen soldado de Jesucristo posee una armadura
espiritual tan poderosa. Es una armadura espiritual tan poderosa que habla en el libro de Efesios. Todos conocemos, ¿verdad?, este versículo de la palabra de Dios. Aleluya. Efesios, vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 6, como dice ahí la palabra de Dios. Dice así en el nombre de Jesús, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder, en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer o tener, hermano? Esa armadura que el Señor Jesucristo nos ha dado. Es una armadura espiritual. Es una armadura, aleluya, también, aleluya, que quiero decirle que es la oración. Aleluya. Pero la oración es la que nos va a ayudar. La oración es la que nos va a dar la fuerza. La oración es la que nos va, aleluya, a fortalecer en medio de la prueba, de la lucha, de la aflicción y del dolor. La oración es la que nos va a ayudar a seguir adelante y que las almas vengan al conocimiento de su bendita palabra. Por eso las características que habla nuestro Dios, aleluya, en esta hora, todos los cristianos, aleluya, debemos tener, porque todo cristiano es un buen soldado de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted es un buen soldado de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, yo creo que necesitamos, aleluya, solamente, aleluya, de estar con el Señor. Somos soldados, tú y yo somos soldados del Señor Jesucristo, por lo cual dice, te invito a que hagamos de estas características un estilo de vida. O sea, que estas características también nosotros las tengamos, aleluya, para que ese estilo de vida, aleluya, que vamos a llevar mientras que estemos en esta tierra, aleluya, mientras que estemos en este cuerpo, aleluya, es buscar a nuestro Señor Jesucristo en oración, leyendo su palabra, aleluya, orando, ayunando, haciendo, hermano, vigilias, haciendo toda clase de oración, aleluya. ¿Para qué? Para poder resistir el día malo, y habiendo acabado todo esto, dice, estar firmes. Y eso es la firmeza, aleluya. Eso es lo que nos puede dar la firmeza en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos puede dar la firmeza siendo soldados de nuestro Dios y de nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede ayudarnos para soportar todo lo que venga, aleluya. Por eso esas características, hermano, yo creo que usted conocía, había leído estos versículos, pero no sabía, a lo mejor son muchas, hay muchas características, pero no terminaríamos ahorita. Pero le digo que si nosotros supiéramos, aleluya, ya la leímos, pero supiéramos que es una característica que Dios nos está dando para todo un buen soldado de Jesucristo, nosotros tenemos que, aleluya, obedecer la palabra de Dios, seguir adelante, tomarnos de la mano de Dios, aleluya, porque va a venir el enemigo para derribarnos, pero tomados de la mano de Dios vamos a permanecer adelante, vamos a permanecer de pie, vamos a permanecer de rodillas, vamos a permanecer firmes en el camino de Dios. Pero nosotros tenemos que hacerlo eso, hermano, porque Dios es el único que puede ayudarnos, que puede fortalecernos, que puede suplir esa necesidad tan grande, aleluya, que nosotros tenemos en este momento, aleluya. Y yo sé que el Señor le va a dar la fortaleza que usted, nosotros necesitamos, aleluya, esa fortaleza física, esa fortaleza espiritual, aleluya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Eso es, hermano, lo que nos habla la palabra de Dios, aleluya. Que nosotros vemos, hermano, que estas características del buen soldado, aleluya, es lo que nosotros, el Señor nos está pidiendo, que las obtengamos.
Así como su pueblo, sus apóstoles, sus discípulos, aleluya, obtenían esas características, llenaban, aleluya, esa característica, aleluya, también, aleluya, para poder seguir adelante. En este momento, también, aleluya, en este momento esa característica la debemos de tener nosotros, porque nosotros, aleluya, estamos viviendo esta última generación y debemos soportar, debemos seguir adelante, debemos seguir firmes en este camino, aleluya, debemos perseverar en oración, aleluya, perseverar en oración, bendiciéndonos, Señor, bendiciendo a su pueblo, bendiciendo a su iglesia, aleluya. Tenemos que perseverar, aleluya, pidiendo también por Israel, aleluya, por la paz de Israel. Que Dios bendiga a ese pueblo, que Dios bendiga a esa ciudad, que Dios los bendiga ricamente conforme a sus multitudes en gloria. Asimismo, Señor, bendice también su pueblo. Le pedimos a Dios que bendiga a su iglesia, que siempre esté con nosotros, que siempre esté a nuestro lado, que siempre, aleluya, como Él dijo en su palabra y lo ha prometido, dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese buen soldado de Jesucristo va a permanecer, va a luchar, va a pelear, aunque se canse, hermano. Dice la palabra de Dios, aleluya, que el Señor da las fuerzas al cansado, al débil y al que no tiene ninguna. Pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que el Señor, aleluya, nos dice en su palabra, para que sigamos adelante, sigamos firmes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En este momento, hermanos, también yo quisiera, hermano, que esta palabra que han escuchado, aleluya, la pongamos por obra. Esta palabra que Dios nos ha dado en este día, en esta tarde, aleluya, que nosotros podamos ponerla, aleluya, por obra. Porque el apóstol Santiago dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su bendita palabra. Entonces le rogamos, hermano, hermana, que busque un lugar, una iglesia, vaya ahí con nosotros, venga a este lugar también, vaya, aleluya. Si usted tiene una lucha, una prueba tremenda, aleluya, ahí vaya, ahí el Señor le va a suplir la necesidad y le va a dar lo que usted necesita, aleluya, siempre y cuando tengamos esa fe y que nos postremos, aleluya, a orar con fe, aleluya, y a orar delante de la presencia de Dios, para clamarle, para pedirle a nuestro Dios, porque Él es el único que puede ayudarnos, Él es el único que puede sustentarnos, Él es el único que puede fortalecernos en medio de la tribulación y en medio de la prueba, aleluya. Quisiera leer otro versículo de la palabra de Dios, aleluya, que dice en Efesios, bueno, ya leímos Efesios, en segunda de Timoteo, capítulo 4, es el que habían leído también, pero es más adelante, es el mismo libro. Vamos a leer el verso 7, dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en la cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, aleluya, con la gloria eterna. Entonces, dice que tenemos que soportar, hermanos, tenemos que sufrir esas penalidades, hasta prisiones de modo de malhechores.
Hay muchos cristianos que ahorita están en prisiones, están sufriendo esas prisiones, aleluya, esas pruebas, esas luchas en prisión. Pero el Señor sabe por qué. El Señor sabe, a lo mejor ahí hay alguien que el Señor quiere que sea salvo. Ahí hay presos, ahí hay de todo tipo de presos. Y Dios quiere salvarlos. Dios quiere también, aleluya, que ellos obtengan la salvación y la vida eterna. Por eso Dios permite muchas de las veces que un cristiano llegue a pisar una cárcel o llegue a pisar un centro, o sea, un penal. Pero nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra perfecta, la palabra que es más cortante que una espada de doble filo, la palabra, aleluya, de vida, aleluya, que nos da la vida, aleluya. Por eso nosotros, aleluya, tenemos que soportar hasta cárcel también. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que eso puede suceder, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Si estamos en un lugar como esos, tenemos que predicar, tenemos que evangelizar, tenemos que seguir adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo le habla a su vida, le habla a su corazón en este momento, aleluya. Y Él mismo nos está diciendo con su palabra que nosotros suframos esas penalidades, aleluya, aleluya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso todos como soldados de Jesucristo, aleluya, tenemos que tener esas pruebas, esas luchas, aleluya. Sufrir penalidades, como les decía ahorita, es soportar las aflicciones, es soportar el dolor, es soportar la prueba, es soportar la lucha, es soportar todo lo que venga contra nosotros, aleluya. Oh, pero sabemos que Dios se sigue estando con cada uno de nosotros. Él sigue estando en este lugar con nosotros y sigue estando con nosotros en la iglesia, dándonos la fortaleza, aleluya, que tanto necesitamos. Por eso, hermano, en esta hora yo le invito a que usted siga adelante. Yo le invito a que usted permanezca fiel. Yo le invito a que usted sea un buen soldado de Jesucristo. Sea hombre, sea mujer, sea joven, sea niño. Hermano, yo quiero decirle que sea un buen soldado de nuestro Señor Jesucristo, porque todo un buen soldado, aleluya, literalmente hablando, como le dice la palabra, se abstiene de muchas cosas. Así nosotros tenemos que abstenernos de andar en el mundo, de andar en la calle, de andar pecando, aleluya, pero hay poder en el nombre de Jesús, que nosotros tenemos a ese Dios todopoderoso que nos seguirá ayudando, nos seguirá fortaleciendo, nos seguirá cubriendo con esa sangre preciosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Yo quisiera hacer una oración, hermano, rápidamente, para que asimismo esta palabra que usted escuchó, donde quiera que usted se encuentre, que ha escuchado por medio de estas redes sociales, que esta palabra haya llegado a su vida, a su corazón, y asimismo, aleluya, que el Señor Jesucristo siga ayudándonos, siga fortaleciéndonos en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, estamos aquí delante de su presencia, oh Dios, pidiéndole por cada uno de mis hermanos, por cada uno de aquellos que quieren venir a la iglesia y no han podido venir. Señor, tóquelos, quebrántelos, pongan ellos, Señor, el querer como el hacer por su buena voluntad. Siga ayudándonos, Señor, siga fortaleciéndonos, siga ayudándonos a ser unos buenos soldados de Jesucristo. Siga ayudándonos a obtener estas características, Señor, que un buen soldado de Jesucristo debe de tener. Ayúdenos, Señor. Si no las tenemos, oh Dios, ayúdenos a tenerlas también lo más pronto posible, porque usted ya viene pronto. Bendice a mis hermanos de la iglesia de Santa Catarina, bendice a mis hermanos de la iglesia también de Guadalupe, bendícelos a mis hermanos también, oh Dios, de la Sosayita, para que asimismo todos, Señor, siempre podamos estar delante de su presencia y ser victoriosos, aleluya, porque somos soldados de nuestro Señor Jesucristo. A usted, Señor, sea la honra, a usted sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén
y amén. Gracias, Señor. En esta hora le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.